el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo, confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy. Hoy es un día maravilloso. Celebramos la solemnidad de la patrona de Honduras, sí, la Virgen de Suyapa. Así que como buenos hondureños, vayamos a buscar los textos del día de hoy y dejemos que Dios a través de su palabra ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Cómo no estar alegres hoy? ¿Cómo no celebrar a esa Madre maravillosa que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, tenemos que estar felices y celebrarlo de la mejor manera. ¿Qué mejor hoy por la noche o por la mañana, aquellos que somos devotos a nuestra Madre Santísima, hacer ese Santo Rosario, esa arma que además de defendernos de Satanás, pues nos da fortaleza para seguir adelante? Yo sé que el tiempo pues es complicado por la pandemia a la cual nos enfrentamos, pero la alegría espiritual no nos la puede arrebatar el enemigo. Así que tenemos que andar llenos de alegrías, felices, porque hoy nuestra madrecita está de fiesta y nosotros también tenemos que estar de fiesta con ella, celebrarlo de la mejor manera. Dejemos que el amor de Dios, que el Espíritu de Dios nos alegre en nuestras vidas a través de algo tan maravilloso. Miren, no sé ustedes, pero qué bonito es pedir a nuestra Madre Santísima y saber que no estamos huérfanos. Recordar aquel texto maravilloso donde Jesús le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Qué maravilloso es saber que no estamos huérfanos y que tenemos una madre que nos acompaña y siempre está y estará con nosotros. Bueno, pues vamos a ir a los textos del día de hoy. Todos sabemos que llega el momento en que nuestras acciones pues nos llevan a consecuencias, dependiendo de lo que nosotros hagamos o no dejemos de hacer, pues eso va a tener una consecuencia en nuestra vida. Y hoy nuestro Padre nos hace ver nuestros errores. Miren, siempre que nosotros nos alejemos de la gracia de Dios, nos alejemos de su amor, siempre que nosotros dejemos de vivir nuestra alegría de cristianos, ejemplo hoy que estamos de fiesta como católicos cristianos, dejamos de vivir estas cosas maravillosas que nuestra Madre Iglesia nos da, pues siempre pasan cosas en nuestra vida, o siempre esto trae una consecuencia. Cuando nosotros como hijos no nos comportamos como debería de ser, pues tarde o temprano pues caemos en tristezas, en sufrimiento. ¿Por qué? Cuando nos dejamos llevar por el pecado y la tentación, pues tarde o temprano sabemos que esto es lo que va a pasar. Hijos míos, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Miren, cuando nosotros estamos pequeños es muy difícil entender por qué nuestros padres nos castigan. A veces quisiéramos que nuestros papás pues siempre nos traten así, que todo lo que hagamos pues no lo toleren. No, esto no es amar. Cuando nuestros padres nos castigan es porque de verdad nos quieren, y gracias a eso pues nos formamos buenos seres humanos, buenos cristianos. Cuando nuestro papá nos castiga, esto quiere decir que verdaderamente nos ama, y lo dice el texto de hoy. Si el Señor nos corrige es porque nos ama, y si nos da azotes a sus hijos predilectos, soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrige a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría. Sí, ahí cuando nuestro papá nos castiga, andamos enojados, andamos agarrando a golpes lo que nos encontramos por enfrente. Muchas veces cuando estuvimos pequeños dijimos que mejor no nos íbamos a ir de nuestra casa porque nuestros padres no nos querían, porque solo castigando. Bueno, esas cosas de niños. Ahora grandes podemos entender que nos corregían porque nos amaban. Si no, más bien que tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Miren,
Es maravilloso saber que nuestro Padre nos ama tanto y nos convierte en sus hijos predilectos, que está pendiente de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos, a veces le decimos a Dios: ¿y por qué me pasa esto a mí? Porque es que no, es que tenemos que aceptar. A veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios, a veces queremos apartarnos de nuestro Padre y queremos que todo en la vida nos salga perfecto. Como cristianos tenemos que tener claro que siempre que nos apartemos de la gracia de nuestro Padre, terminaremos sufriendo las consecuencias. Y ese Padre maravilloso que a veces nos permite caer en situaciones complicadas, pero no es porque nos ha dejado de amar, sino para que aprendamos la lección. Miren, como hijos de Dios, no se nos ve nada bien que cuando estamos pasando por momentos difíciles empecemos a renegar, empecemos a echarle la culpa a Dios. No, que yo ya no sigo comprometido porque miren lo que me está pasando. Bueno, tal vez te equivocaste, tal vez le fallaste a Dios. Miren, las consecuencias de que a nosotros muchas veces nos vaya mal en nuestra vida no es porque Dios lo quiera, sino porque nosotros lo permitimos, sino porque nosotros dejamos de escuchar la voz de nuestro Padre amoroso, de nuestro Padre misericordioso, y empezamos a escuchar la voz de Satanás. Y es a esto que nos lleva. Por eso Dios nos ayude a corregirnos. Llegará el momento en que, claro, pues tenemos que rectificar y quedarnos con eso. Qué bonito es pensar y decir: bueno, esto me pasó porque si yo hubiera escuchado la voz de Dios en ese momento, que me dijo que no tomara lo que no era mío, si yo lo hubiera escuchado, pues yo no estuviera en esta prisión, yo no estuviera encarcelado. Bueno, si yo pues no me hubiese dejado llevar por la voz de Satanás, si no hubiera buscado esta mujer en vez de estar con mi esposa y hubiera obedecido a Dios que me decía que no lo hiciera, pues yo no hubiera perdido a mi familia, yo no hubiera perdido a mis hijos. Y qué bueno fuera que como nosotros como cristianos y como hijos de Dios aprendiéramos a también nosotros hacernos responsables de nuestros actos, a no quererle echar la culpa siempre todo a Dios, sino que saber que muchas veces pues sí, Dios nos corrige de una forma que nos duele, porque la corrección duele. Lo dice la carta de los Hebreos hoy: al principio pues ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien que tristeza, pero después produce en los que la recibieron fruto de paz y santidad. Si Dios nos corrige es porque nos ama. Si a veces pasamos momentos difíciles en la vida y complicados, es porque Dios nos ama. Si a veces pasamos problemas económicos, bueno, es porque no tomamos una buena decisión. Tal vez cuando teníamos nuestro trabajo no lo cuidamos, y todas estas cosas. Es importante que como hijos de Dios aprendamos a hacernos responsables de nuestros actos. Y sí, a veces nos pasan cosas malas, es saber que es Dios el que lo está permitiendo para que siempre aprendamos la lección, y que mandemos ahí de renegones diciendo: no, yo mejor me voy porque a mí las cosas no me salen bien. ¿Cuántos cristianos sabemos de esos que solo sabemos renegar ante las cosas que nos pasan en la vida y no aprendemos a aceptar nuestros errores? Dice el Evangelio de hoy: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? Cuando Jesús va predicando y lo ven que lo hace con tanta sabiduría, cómo estas personas captan que tiene una sabiduría tremenda y se preguntan: ¿de dónde viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero y el hijo de María? Miren, si de verdad supiéramos que Dios controla nuestras vidas, que nuestras vidas están en las manos de Dios, no cuestionaríamos a nuestro Padre. Miren, estos hombres en lo primero que se fijan es: ¿acaso no es este el hijo de María y José? Pero ni siquiera reaccionan. Qué maravillosa es la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros actuamos como estos hombres, no aprendemos a ver el poder de Dios en nuestras vidas, no entendemos que Dios tiene el control. Bueno, y que si Dios tiene el control de nuestras vidas, pues Él sabe por qué suceden las cosas. A veces nos vamos contra Dios, y ya les decía al inicio, queremos que haga todo a nuestra conveniencia, y si no lo hace, pues ya no estoy contento, estoy enojado. Aprendamos, no solo de palabra, decir: sí, es que yo sé que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control de mi vida. Sí, pero en las situaciones, cuando te esté yendo mal, entiende que Dios es el que lo permite, para que vayas hacia un camino de santidad, para que puedas tener frutos de paz y de santidad. Lo dice en la carta de los Hebreos. Aprender a reconocer
que Jesucristo a veces permite cosas en nuestra vida, sí, que duelen. Muchas veces tenemos que perder a nuestros familiares y ver partir de un momento a otro. Nos llaman y nos dicen, mira, tu mamá, tu papá, tu hermano acaba de fallecer, y nos quedamos así y en vez de querer pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza, empezamos a atacar a Dios, empezamos a echarle la culpa. Óyeme, pero cuando lo tuviste vivo ni siquiera le mandabas un mensaje, ni siquiera le decías que le querías, ni siquiera le ibas a visitar. Entonces, ¿qué está pasando? Aprendamos, reconozcamos que Dios tiene el control de nuestra vida, sí, en las cosas buenas, pero también en las cosas malas que nos pasan. Primero, reconocer que toda mala actitud, que todo desapego de la palabra de Dios, que todo error que nosotros cometamos, pues tristemente va a tener sus consecuencias en nuestra vida. No es que pecamos y ya se acabó todo, nos reconciliamos con Dios y esto. Mira, si tú te dejas llevar por la voz de Satanás y dejas a tu esposa por otra mujer, tristemente vas a terminar perdiendo a tu familia, y eso tienes que entenderlo. Reconozcamos la sabiduría de Dios, reconozcamos que es Dios quien guía nuestro caminar, y que siempre, como ese Padre amoroso que nos acompaña, miren, hagamos como ese hijo pródigo que se tuvo que ir. El papá tal vez pudo haberlo corregido, pero él decidió irse. El padre le entrega todo y se va, y cuando se gasta todo y ve que está solo, que no tiene ni qué comer, pues va de nuevo y le pide perdón a ese padre. También nosotros, es momento de regresar, pero primero este hijo pródigo reconoce sus errores, reconoce que se ha equivocado y va y le pide perdón y le dice, trátame como a uno de tus trabajadores. Y ese padre, lleno de amor, le recibe. También nuestro Padre Dios nos recibe, pero primero reconozcamos que muchas veces lo que nos pasa en nuestras vidas son consecuencias de nuestros propios errores, y qué triste es alejarnos de la gracia de Dios. Miren, cuando nos alejamos de su amor, las cosas empiezan a salir mal, el enemigo empieza a controlar nuestra vida. Recuerden que Satanás es astuto, siempre se nos presenta con cosas buenas de este mundo, pero al final termina enredándolos y destruyendo nuestros corazones y nuestras mentes. Así que aprendamos a ser buenos hijos. Cuando pasemos pruebas, entendamos que es Dios el que nos está llevando a un momento difícil para aprender la lección y salir adelante y acercarnos más, sobre todo llevar nuestras vidas hacia la conversión y hacia la santidad. Este hombre tiene sabiduría. Nosotros también, a través de la palabra de Jesucristo, pidamos sabiduría a Dios para poder entender que es la voluntad de nuestro Padre y no es nuestra voluntad en esta tierra, y así podremos un día alcanzar la vida eterna y gozar con nuestro Señor Jesucristo de esos momentos maravillosos que solo Él puede darnos en esta tierra. Oremos. Señor Jesús, hoy te queremos pedir perdón por las veces que no hemos visto cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas, y hemos empezado a echarte la culpa de todo. Ayúdanos, Padre, a ser buenos hijos tuyos y a entender que si muchas veces pasamos pruebas es para que podamos aprender la lección y llevar nuestra vida hacia la santidad. Amén. Que el Señor, hermano, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Serás la más reina de mi corazón. La chiquita y milagrosa, eres enviada de Dios.